Listo, ahora sí, a todos muy buenas tardes. Damos inicio al tema del día de hoy, que es insuficiencia renal aguda, enfoque en urgencias, a cargo del doctor Luis Felipe Murcia Cárdenas, médico de la Universidad del Quindío y actual residente de medicina interna de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. También actúa como tutor adjunto de INICUCU. Al doctor, muchas gracias por participar de esta iniciativa estudiantil y a los compañeros por asistir. Doctor, puede iniciar. Listo. Buenas tardes, muchachos. Un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Veo varias caras conocidas de la universidad. Entonces voy a empezar aquí a compartir pantalla. ¿Me confirman si la ven, por favor? Sí, doctor, ya la estamos viendo. Listo. Entonces, como comentaron, mi nombre es Luis Felipe Murcia Cárdenas. Soy orgullosamente médico general de la Universidad del Quindío. Me gradué en el año 2019 y ahorita estoy terminando mi primer año de residencia en medicina interna en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y en el Complejo Clínico Foscal Internacional. Para mí, como les repito, es un gusto estar con ustedes el día de hoy y seguir esta iniciativa que iniciamos unos años atrás, varios compañeros y yo, pues, con las personas que nos gusta la medicina interna. Eh, para poder empezar nuestra charla, quise enfocarla más bien con un caso clínico. El título sí es enfoque en un paciente en urgencias, pero realmente un paciente con injuria renal aguda lo podemos encontrar en cualquier espacio en un hospital, ¿sí? Entonces queda un poco corto hablar solamente en el servicio de urgencias. Entonces, el caso clínico es un paciente masculino de 71 años que nosotros lo tuvimos en el servicio de hospitalización por varios días aquí en Bucaramanga, con antecedentes de un SAE de próstata, ya en estadio 4, en progresión, resistente a cualquier tipo de manejo, tanto médico como quirúrgico, metastásico. Consulta inicialmente en servicio de urgencias por un cuadro de una semana de evolución, consistente en edema progresivo y cambios inflamatorios en tercio distal de miembro inferior izquierdo, asociado a unos síntomas irritativos urinarios de 3 días de evolución, con unos picos febriles hasta 39 grados. Los signos vitales, la primera valoración, estado hipotenso, taquicárdico, taquipneico, con una saturación de oxígeno ambiente algo limítrofe. Eh, Dentro del examen físico, ya más por regiones, paciente deshidratado, álgico, diaforético, pues al examen cardiopulmonar sin ninguna anormalidad, abdomen con globo vesical, puño percusión positiva derecha, extremidades con llenado capilar de 4 segundos, neurológico alertable pero somnoliento, sin ninguna manifestación de focalización, con un Glasgow 14 de 15. Dentro de los laboratorios, vemos que el paciente está cursando con una anemia de volúmenes normales, también una leucocitosis a expensas de neutrófilos, una neutrofilia, linfocitos normales, con una trombocitopenia moderada, reactante de fase aguda marcadamente elevado, una creatinina en 7.07 miligramos de cilitro, con una previa de hace 2 meses de 0.9, un BUN de 137, un sodio en 130, un potasio en 6.37. Ya que nos estaba refiriendo a síntomas irritativos urinarios, pues se le tomó un uroanálisis en donde vemos que tiene características de ser inflamatorio, patológico, y que tenemos un gram de orina inicialmente con unos bacilos gram negativos y posteriormente se logró tipificar una Klebsiella B positivo. El primer mensaje que me gustaría dejarles a ustedes cuando estén frente a un paciente, no solo con injuria renal aguda, sino que frente a cualquier paciente, es que en el momento en que ustedes lo examinen, hagan una adecuada historia clínica, hagan un adecuado examen físico, sean ordenados y planteen lo que nosotros aquí llamamos lista de problemas, ¿sí? Eso les va a servir para que puedan saber hacia qué camino tomar, ¿sí? Y no dejar detalles sueltos que pueden tener algún tipo de perjuicio para nuestro paciente. Entonces, ¿alguno de los que está presente le gustaría plantear una posible lista de problemas o algún lista de diagnósticos? Algunos los escucho.
¿Sí se atreven a plantearla? Hola, bueno, tiene un parcial de orina patológica, entre los paraclínicos que recuerdo. Tiene una creatinina que está en 7 y tiene un antecedente de una creatinina en 0,9. Y no me acuerdo si... bueno, y tiene unos leucocitos de 18.000, me parece. Ok, bien, listo, está muy bien. Eh, entonces, la lista de problemas que se planteó fue entonces, tenía varios criterios para definir una posible disfunción orgánica asociada a una infección, una sepsis con posible foco urinario, una infección de vías urinarias complicada tipo pielonefritis derecha, el QI-SOFA es de 2 puntos, una anemia de volúmenes normales, la trombocitopenia moderada y la injuria renal aguda, aquí en 3. Aquí empieza a surgir el primer problema, las características renales, prerrenales, postrenales, o cómo vamos a empezar a abordar este paciente respecto a su compromiso en función renal. También tenía un trastorno hidroelectrolítico con una hiponatremia leve y una hipercalemia severa sin cambios electrocardiográficos. Entonces, realmente nos vamos a centrar en su injuria renal aguda. Entonces, antes de conocer o abordar cualquier tipo de patología, tenemos que conocer su definición. Sabemos muy bien que los riñones o el sistema urinario se encarga principalmente de manejo de electrolitos, de agua corporal, también de equilibrio ácido-base. Entonces, cuando vamos a hablar de una injuria renal aguda, es un síndrome, ¿sí?, heterogéneo caracterizado por un deterioro de esta función renal en términos de tasa de filtración glomerular producido entre horas o días y que va a generar algo, ¿sí?, una retención de productos nitrogenados, alteraciones electrolíticas y desórdenes del equilibrio ácido-base. Dentro de la epidemiología, esta nos va a explicar el por qué nosotros debemos de saber manejar un paciente con injuria renal aguda. Es algo que está, como les comentaba en el inicio, en la introducción, presente en cualquiera de las salas de hospitalización, ¿sí? Hasta un 5% de los pacientes pueden cursar con esta patología. Si ya cambiamos a una unidad de cuidado intensivo, hasta la mitad de los pacientes pueden cursar con injuria renal aguda. Y no solamente eso, también tiene una alta carga de mortalidad, más si está asociado a un cuadro séptico, que como vamos a ver más adelante, es una de las causas que siempre tenemos que tener en cuenta. En los últimos años se ha venido presentando un cambio demográfico poblacional bastante interesante. Las personas se están volviendo más longevas. Aparte de eso, tenemos una serie de patologías crónicas no transmisibles que son muy frecuentes en nuestra población: hipertensión y diabetes, dos de ellas muy relevantes en el ámbito de la medicina interna. Y esto hace que las personas tengan mayor predisposición a que cursen con algún componente renal, entre ellas insuficiencia renal aguda. Podemos ver que el diagnóstico de insuficiencia renal aguda como diagnóstico principal pasó de ser de 280.000 aproximadamente a 500.000 de pacientes, esto por año. Y como diagnóstico secundario puede sobrepasar casi los 2 millones de pacientes. Entonces es algo que realmente es muy prevalente, muy incidente en nuestra comunidad y pues, a nivel mundial. La siguiente gráfica, aunque La siguiente gráfica es el resultado de unos estudios que hizo la CADIGO, que es como una de las entidades a nivel mundial que se encarga de dictaminar los lineamientos para el manejo de enfermedades renales. Mostró una relación entre mortalidad y los diferentes estadios de la injuria renal aguda. Podemos ver que a medida que vamos presentando un empeoramiento de la función renal, vamos a tener mayor tasa de mortalidad, pero lo que se establece es que más o menos en un 20% podemos tener la tasa de mortalidad en términos generales. ¿Qué otros factores de riesgo podemos tener para desarrollar una injuria renal aguda? Pues como es clásico, los podemos clasificar entre no modificables y modificables. Pacientes que están cursando con un síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida, que ya tengan una predisposición por una enfermedad crónica renal, enfermedad hepática, falla cardíaca, como dijimos, pacientes ya longevos, añosos, por encima de 65 años y que estén cursando con diabetes mellitus, pacientes con enfermedad vascular periférica,
pacientes que ya tengan algún tipo de antecedente quirúrgico a nivel renal o que tengan una estenosis de la arteria renal. Y otros factores de riesgo que pueden ser modificables, anemia, hipercolesterolemia, hipertensión, que básicamente hacen referencia a una lista casi interminable de condiciones clínicas, los cuales alguna intervención que nosotros podemos hacer puede llegar a prevenir algún tipo de enfermedad a nivel renal. Este es un metaanálisis que nos muestra que nos quiere mirar cómo es el comportamiento de la enfermedad renal aguda en el mundo, ¿sí? Se incluyeron una cantidad abismal de pacientes, podemos ver que se incluyeron 302 estudios, casi 50 millones de pacientes. Se utilizó como la clasificación CADIGO para poder hacer el abordaje de estos pacientes. Eso permitió una exclusión de 154 estudios y el N realmente que se utilizó fue 3.5 millones de pacientes. ¿Qué fue lo que se encontró? Que tenemos una incidencia en adultos hospitalizados del 21.6%, inclusive en población pediátrica del 37.7%. Y lo más relevante es una mortalidad casi del 24%. Algo interesante que me pareció a mí este estudio es que podemos ver una distribución geográfica de la incidencia de insuficiencia renal aguda en el mundo. Para lo que nos concierne a nosotros, tenemos en Sudamérica una tasa de alrededor del 29.6%, o sea, casi el 30% de los pacientes hospitalizados en algún momento de su estancia clínica va a desarrollar una injuria renal aguda. Entonces es algo por lo cual nosotros debemos conocer y hacer un abordaje adecuado. Hay muchas formas de clasificarlo, ¿sí? Está el rifle, está la KIN, está la CADIGO, pero entonces lo importante es que nos centremos en una sola, ¿sí? La CADIGO es la más completa, la que tiene varias variables y que solamente incluye para clínicos y también el gasto urinario, y pues es una de las que más se utiliza tanto en enfoque clínico como en investigación. Entonces se clasifican tres, un estadio 1, 2 y 3, y va a depender del aumento de la creatinina y de la creatinina basal del paciente y también de su gasto urinario, como venía comentando. Entonces, en el estadio 1 vamos a tener una creatinina 1.5 a 1.9 veces lo basal o un aumento de la creatinina por encima de 0.3 miligramos de decilitro. Para el gasto urinario, que esté por debajo de 0.5 mililitros kilo hora durante 6 a 12 horas. En el estadio 2 vamos a tener una creatinina de 2 a 2.9 veces la basal y también vamos a tener un gasto urinario de 0.5 mililitros kilo hora, pero en este caso por encima de las 12 horas. Y ya en el estadio 3, creatinina por encima de 3 o un aumento de la creatinina por encima de 4, que el paciente necesita terapia de reemplazo renal, o enfermos ya en población pediátrica menor de 18 años, una tasa de filtración por debajo de 35. Y en este caso el paciente sí va a tener un gasto urinario de 0.3 por encima de 24 horas o que esté completamente anúrico por encima de 12 horas. Entonces esta es la que vamos a utilizar como para tener un punto de base. Es importante conocer también diferentes definiciones, ¿sí? Injuria renal aguda, enfermedad renal aguda, enfermedad renal crónica. Cuando se habla de enfermedad renal aguda es una especie de espectro de enfermedades y la injuria renal aguda es uno de esos subgrupos que hace parte de la enfermedad renal aguda y existen varias formas para nosotros diferenciarlos, ¿sí? Algo importante puede ser el tiempo. Podemos ver que la injuria renal aguda es entre menos de 7 días, que la enfermedad renal aguda puede incluirlo entre 7 y 90 días y cuando ya vamos a hablar de enfermedad renal crónica es por encima de 90 días. Es importante que definir si está presentando un daño estructural. En la mayoría de los casos, sí, la injuria renal aguda podemos tener cambios que son reversibles o que no se están presentando daños estructurales en el riñón. Entonces, por eso la importancia de hacer un diagnóstico adecuado y un manejo oportuno. Esta es una gráfica donde podemos ver parte de las etapas de la injuria renal aguda desde el punto de vista fisiopatológico, teniendo en cuenta que la isquemia es una de las causas más importantes que presenta esta enfermedad.
tenemos varias etapas diferenciadas: iniciación, extensión, mantenimiento y reparación. Podemos ver, si se alcanza a ver algo borroso, cómo se presentan los cambios en las células tubulares del riñón, de los túbulos colectores del riñón, ¿sí? En donde se da una injuria celular, se puede dar una pérdida al borde de cepillo, una exfoliación, una obstrucción tubular, esto aquí en la etapa de iniciación. Posteriormente se empieza a ver unas lesiones microvasculares, también se empieza a desencadenar toda esta cascada inflamatoria que inclusive predispone a unos cuadros de coagulopatía y pérdida de la permeabilidad de este endotelio a nivel renal. Ya en el mantenimiento se empieza a presentar cuadros de migración y proliferación, y ya después se empieza a dar la recuperación o la reparación, que es después de que se da una repolarización como tal de las células renales y ya el paciente empieza o ya mejora su tasa de filtración glomerular hasta que llegue a sus niveles basales, si es que se puede lograr o se puede llegar a estos niveles. Entonces la primera etapa, como dijimos, es la iniciación. Inicia cuando hay una disminución del flujo sanguíneo renal, se empieza a presentar una estasis y congestión de estos vasos rectos. Esto va a generar una disminución del ATP y al presentar esto, pues va a predisponer a isquemia, necrosis, tanto de la célula tubular, se va a presentar ese desprendimiento y esta pérdida del borde en cepillo que dijimos anteriormente y de la obstrucción tubular. Se va a generar un inicio de la pérdida de la permeabilidad de los vasos del endotelio a nivel renal y se va a iniciar esta cascada inflamatoria principalmente por interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral alfa. Algo que también es importante es que esta lesión del endotelio vascular puede ser causada por otras cosas, puede ser causada por respuesta a diferentes cambios hemodinámicos y que también va a predisponer a este inicio de la cascada inflamatoria. La extensión, entonces es en ese momento en donde se genera un aumento de la isquemia celular, da un aumento de la continuidad del proceso inflamatorio, esto principalmente en la unión córtico-medular, que es un sitio que está bien proclive a los cuadros de isquemia. Va a haber lesión celular y tubular con necrosis y apoptosis. Ya en el mantenimiento y reparación va a haber espacios o va a haber áreas del riñón con reparación, migración, apoptosis o proliferación. Gradualmente se va a ir empezando a generar una recuperación de la función renal. El flujo sanguíneo retorna a lo normal, ya se estabiliza esta hemodinamia a través de los vasos aferentes o eferentes del riñón y pues se establece la homeostasis. Y esto con el objetivo de llegar a una función lo más parecido a la normalidad o lo normal. Entonces, desde el punto de vista de etiología, y esto nos sirve para el abordaje clínico del paciente, cuando nosotros tenemos un individuo con una injuria renal aguda, lo primero que nos tenemos que poner en la cabeza es qué origen tiene. ¿Es prerrenal, es renal o es porrenal? Entonces, aquí me gustaría hacerles la segunda pregunta. Es si conocen alguna de las explicaciones o conocen algunas de las causas por los cuales se presentan injuria renal aguda prerrenal, renal o porrenal. No sé si alguno quiera hablar. Pues en Doctor, prerrenal pueden ser cambios hemodinámicos, como por ejemplo pues la hipertensión o una hipovolemia. En la lesión renal ya es una lesión como tal del riñón, un evento isquémico o una glomerulonefritis, medicamentos, y postrenal sería algo obstructivo, o como un cáncer o como la hiperplasia prostática. Sí, exactamente. Entonces, como muy bien dijiste, la etiología prerrenal habla acerca de los cambios hemodinámicos que generan una disminución del volumen circulante efectivo, ¿sí? Entonces esto va a generar una disminución de la perfusión renal y esto va a generar cambios, ¿sí? Las causas son muchísimas, ¿sí? Podemos ver un aumento de la presión intraabdominal, depresión del volumen intravascular por cualquier causa, por ejemplo, una hemorragia, pérdidas gastrointestinales, mismas pérdidas renales, una vasodilatación periférica, una reducción del gasto cardíaco, una vasoconstricción renal.
si nosotros nos recordamos del paciente inicial con el cual empezamos la charla, podemos ver que el paciente tenía varias posibles causas prerrenales de la injuria renal aguda con la que está cursando, ¿no? Entonces tiene una vasodilatación periférica, el paciente está en una franca sepsis, un shock, en ese momento no estaba respondiendo adecuadamente al líquido, entonces se puede decir que estaba en un shock distributivo. También tenía una reducción del gasto cardíaco, también por sepsis, ¿sí? El paciente estaba hipotenso, estaba taquicárdico y tenía una vasoconstricción renal, también por una sepsis. Esto podemos ver cómo es la fisiología normal de un riñón. Entonces tenemos una relación entre la arteriola aferente, ¿sí? Como los cambios de vasoconstricción y de la vasodilatación de la arteriola aferente y la arteriola aferente. Eso nos va a controlar de alguna manera la cantidad o el filtrado glomerular, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una disminución de la presión de perfusión, entonces lo que nosotros vamos a hacer es tratar de corregir o de responder a alguno de estos estrés. Entonces, para eso se genera un incremento de las prostaglandinas vasodilatadoras, se va a generar una dilatación de la arteriola aferente y se va a generar una respuesta con la secreción de angiotensina 2 y eso va a generar una vasoconstricción de la arteriola eferente. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos algunos tipos de medicamentos que consumimos, que es muy frecuente encontrarlos en los pacientes en sus fórmulas eternas que tienen, por ejemplo los AINES o por ejemplo los IECA o los ARA2? Entonces vamos a mirar que los AINES va a generar una disminución de esa respuesta de las prostaglandinas, ¿sí? Va a generar una disminución de esa respuesta dilatadora de la arteriola aferente y aparte de eso el cuerpo va a reaccionar generando un incremento en la angiotensina 2. Por su lado, cuando nosotros tenemos todos estos bloqueadores de los sistemas neurohormonales, tenemos un incremento mínimo como tal de las prostaglandinas vasodilatadoras y lo más importante es que vamos a tener una disminución de la angiotensina, entonces como tal la arteriola aferente pues no va a generar esa vasoconstricción. Las dos van a resultar en una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Por eso es importante que cuando nosotros tenemos un cuadro de hiperosmia prerrenal o injuria renal aguda, ¿sí? Podemos relacionar o puede coexistir también con diferentes formas de injuria renal aguda intrínsecas, como en el caso de nuestros pacientes. De todas maneras, tenemos que tener en cuenta que eso es un proceso dinámico, ¿sí? Entonces, si nosotros perpetuamos esta injuria renal aguda prerrenal, ¿sí? Si nosotros no hacemos algo para mejorar la perfusión a nivel renal, pues lo que vamos a generar es un daño isquémico y vamos a generar ya una necrosis tubular aguda. Por otro lado, entonces tenemos las causas renales. Básicamente lo que quiero que se lleven o que se lleven en la mente es que cuando ustedes sospechen que un paciente esté cursando con injuria renal aguda renal, estas cuatro palabras o estas cuatro palabras que están acá, lo que tienen que buscar. Tienen que mirar que no sea de origen glomerular, de origen tubular, de origen intersticial, de origen tubulointersticial o de origen vascular. Si ustedes tienen en cuenta esas 5 palabras, saben cómo lo van a enfocar. Sí, las causas son muchas. La misma sepsis que está cursando nuestro paciente, isquemia por algún evento o una disminución del volumen que va a propiciar una necrosis tubular aguda, como dijimos, o cuadros o el consumo o la presencia de toxinas, ya sean endógenas o exógenas. Entonces, cuando nosotros tenemos un cuadro de sepsis, sabemos que esto es una respuesta inflamatoria desproporcionada a un estímulo infeccioso, lo que se genera una dilatación arterial generalizada y gracias a eso una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Hay varias teorías respecto a por qué un cuadro séptico va a generar una injuria renal aguda. Como dijimos, una dilatación generalizada de todos los vasos arteriales, de la mayoría de los vasos arteriales del cuerpo, que va a generar una dilatación de la arteriola eferente. Aparte de eso, como estamos en un cuadro normalmente de hipotensión, el cuerpo o el riñón va a responder con una vasoconstricción renal por la activación de diferentes métodos como el sistema simpático, sistema renina, angiotensina, aldosterona, vasopresina y endotelina. La otra va más relacionado con una cascada inflamatoria en donde se va a generar daño endotelial. Todo esto va a generar trombosis microvascular, adhesión y migración leucocitaria, que eso todo va a generar
la alteración en la homeostasis a nivel renal. Por isquemia, a pesar de que el riñón recibe alrededor del 20% del gasto cardíaco, cuenta con algunas zonas que son bien proclives a la isquemia. Las principales de ellas es la unión corticomedular y también la parte de la médula del riñón. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay ciertas patologías como la nefropatía crónica o el mismo pasar de los años que nos vuelven proclives a que tengamos una reserva renal limitada. Entonces, cuando nosotros tenemos ciertos cuadros como sepsis, fármacos vasoactivos, nefrotóxicos, rhabdomiolisis, estados de inflamación severa, podemos presentar un cuadro de disminución del aporte sanguíneo y como tal ya una isquemia que puede generar la injuria renal aguda. Bueno, por toxinas, entonces aquí va otra pregunta. ¿Conocen alguna toxina o algo que predisponga a que el paciente tenga compromiso a nivel renal? ¿Alguno quiere comentarlo? ¿Ninguno quiere? Listo. Bueno, no importa. Entonces, de todas maneras, sigamos. Entonces, lo primero y algo que siempre tenemos que tener en cuenta nosotros en el servicio de urgencias, la mayoría de las interconsultas por cirugía es paciente con requerimiento de TAC de abdomen contrastado para descartar patología quirúrgica con alteración de la función renal, se requiere valoración por medicina interna para nefroprotección. ¿Eso qué significa? Significa que el paciente va a tener que estar en contacto con un contraste, ¿sí? Puede ser yodado, puede ser de diferentes tipos, que va a generar algún tipo de efecto a nivel renal y no queremos llevar a una terapia de reemplazo renal sabiendo que se puede prevenir de alguna manera. Entonces esto siempre lo tienen que tener presente. Entonces, como dije, la capa externa de la médula puede tener algún cierto grado de predisposición a sufrir isquemia e hipoxia. Entonces, eso va a generar una alteración en la microcirculación renal y el contraste va a generar que esto se aumente. Aparte de eso, va a generar un daño directamente en los túbulos, principalmente cuando hay una concentración mucho mayor del fármaco dentro de este túbulo. Y fuera de eso hay una cierta obstrucción tubular transitoria por la precipitación del medio de contraste. Realmente es raro ver una nefropatía por contraste, pero siempre tenemos que tener en cuenta eso, siempre que vamos a administrar algún tipo de contraste endovenoso, cómo está la función renal, porque sería prácticamente iatrogenia llevar a un paciente a una enfermedad renal crónica o una terapia de reemplazo renal por esto. La otra son los antibióticos, ¿sí? Los dos que siempre tenemos que tener en mente son los aminoglucósidos y la anfotericina B, ¿sí? Nosotros recientemente tuvimos un paciente, ¿sí? Con el boom de la mucormicosis, ¿sí? Que recibió anfotericina B liposomal por una mucormicosis. El paciente no tenía falla renal, pero en cuestión de 3 días terminó en terapia de reemplazo renal solamente por la utilización de anfotericina B. Entonces eso para que siempre lo tengan presente. La lista es muy grande y siempre téngala presente ahorita que nosotros tenemos la facilidad de utilizar nuestros medios electrónicos, utilícenlos, ¿sí? Una lista de cuáles medicamentos me pueden predisponer a generar compromiso renal, ¿sí? Acá les dejo una de las muchas listas que hay. Tener en cuenta los IECA, tener en cuenta los ARA2, tener en cuenta los AINES, ya dijimos los antibióticos, la anfotericina, el cisplatino, el foscarnet, sí, los contrastes yodados y pues la lista es enorme, pero siempre tenerlos presentes. También hay ciertas condiciones clínicas que producen toxinas, ¿sí? Se denominan toxinas endógenas que van a generar compromiso a nivel renal. Entonces tenemos bioglobina, por ejemplo, en un cuadro de una hemólisis, hemoglobina también puede predisponer ácido úrico, paciente que está cruzando con un síndrome de lisis tumoral puede generar un cuadro de injuria renal aguda. Pacientes con mieloma múltiple, sí, se genera esta
esa precipitación y genera el cuadro de obstrucción y la alteración en los túbulos. Otras causas, entonces siempre tratar de ubicarlos, como les dije, a nivel glomerular, a nivel vascular, a nivel tubular o túbulo intersticial. Dentro de las enfermedades vasculares, sabemos que las vasculitis son una causa principal, ¿sí? El lupus y sus amigos, tenerlos siempre presentes, cuadros de tromboembolismo o tromboembolia renal, síndrome de hemolítico urémico, que es relativamente raro, y una hipertensión maligna. Dentro de las glomerulopatías, siempre van a tomar como dos cursos clínicos que se pueden sobrelapar en algún punto, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, ¿sí? Y una de las formas en que cada uno tiene como unos criterios diagnósticos que ya bien lo deben de saber, pero el uroanálisis aquí nos podría servir muchísimo. La otra es la tubulointersticial. Entonces, la principal alteración que se da a nivel es la necrosis tubular aguda, que ya la hemos mencionado. ¿Sí? Esto se puede relacionar mucho con medicamentos, AINES, betalactaminos o aminoglucósidos. Bueno, ya pasando a la tercera parte, desde el punto de vista etiológico, tenemos lo posrenal. Sencillamente es algo netamente mecánico, un aumento de la presión dentro del glomérulo. Mira, recordemos que nuestro paciente tenía un CA de próstata en estadio avanzado, ¿sí? Seguramente esto también pudo generar una predisposición a generar el compromiso a nivel renal. Algo que siempre nos preguntan en el pregrado y también en el posgrado es qué sitios son los que más se alteran o cuáles son los que más a nivel de la vía urinaria están más predispuestos a generar obstrucción. Entonces, para que los tengan presentes, en la pelvis renal, en el sitio que hay la intersección entre el uréter y los vasos gonadales y la unión ureterovesical, ¿sí? Como para que tengan en cuenta esos reparos anatómicos. Esto pues es más de lo mismo, la relación entre la arteriola aferente, la arteriola eferente, el glomérulo y los cambios de presión que se da cuando tenemos una etiología porrenal. Bueno, pero entonces nosotros estamos en urgencias, nos llega un señor de tantos años como el del caso clínico. Bueno, ¿qué hago? Siempre, siempre, y algo que nosotros nos deja la universidad, y la Universidad del Quindío es muy fuerte en eso, desde segundo semestre estamos en contacto con pacientes, es hacer una adecuada anamnesis y hacer una adecuada exploración física, ¿sí? Tenemos que saber preguntarle a los pacientes porque muchas de las cosas que nosotros recogemos en la entrevista clínica nos va a dar un diagnóstico, ¿sí? Nos va a orientar hacia un diagnóstico. ¿Qué cosas nos puede sospechar tanto de injuria renal aguda, prerrenal o porrenal? Entonces, signos físicos de bajo gasto, hipotensión, taquicardia, disminución de la presión venosa yugular, que el paciente se vea feo, se vea tóxico, una disminución de la turgencia cutánea, sequedad de mucosas, que el paciente esté deshidratado, que el paciente tenga hartas pérdidas tanto sanguíneas o gastrointestinales, que tenga uso reciente o crónico de diuréticos, de AINES, DIECA o de ARA2. ¿Qué nos hace pensar de la ira posrenal? Pues el globito nos habla de que tenemos que tocar al paciente, ¿sí? No podemos ser de los médicos que valoramos un paciente a 2 metros solamente mirándolo. Tenemos que tocarlo, tenemos que tocarle el abdomen. La mayoría de los pacientes añosos que están en un cuadro de hospitalización, recibimos llamadas de enfermería. No, doctor, lo que pasa es que el paciente dejó de orinar. Ah, bueno, entonces le pedimos 1000 exámenes, pedimos nefrología, pedimos urología, pedimos un montón de cosas y si nos acercamos al paciente, lo que hacemos es mirar que tiene un globo vesical, miramos, no es que el paciente está utilizando morfina, lo que tiene es una retención urinaria y esa es la causa de la oliguria. Entonces siempre, siempre tocar al paciente. Algo importante es hacer un adecuado antecedentes patológicos, quirúrgicos y ante todo farmacológicos. Hemos hecho hincapié en que una de las principales causas de esta patología son las toxinas y entre ellos los fármacos que nosotros mismos recetamos, ¿sí? Entonces tenemos que conocer los efectos adversos de los mismos y dejarlos anotados en la historia clínica, no solamente con el nombre, ¿no? El paciente está recibiendo losartán, está recibiendo enalapril. No, siempre acostumbrarnos desde pregrado a anotarlos con fecha,
de inicio, si se puede, desde qué año lo está tomando y con las dosis, porque muchas veces los hartan, bueno, no pasa nada, pero es que está recibiendo 200 miligramos cada 8 horas, o sea, por decir alguna cosa loca, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta eso. Manifestaciones clínicas, dentro de esas las más importantes pues son las complicaciones. Nuestro paciente efectivamente estaba con un síndrome urémico, sí, el paciente tenía una alteración del estado de conciencia, es una de las indicaciones de terapia de reemplazo renal. El paciente sí tenía edema en declive, ¿sí? Una hipervolemia en ese caso. El paciente vimos que tenía una hiponatremia y aparte una hiperpotasemia. La hiponatremia, la causa principalmente es la misma hipervolemia, entonces la clasificación de estas hiponatremias son hiponatremias hipervolémicas, ¿sí? Normalmente son dilucionales, que el manejo son restricciones hídricas y tratar de controlar la injuria renal aguda, no se da aporte de sodio a menos de que tenga cuadros netamente neurológicos muy severos. Por el lado de la hiperpotasemia es como de las complicaciones más letales o más graves que podemos tener, ¿sí? Los pacientes pueden tener alteraciones electrocardiográficas y el ritmo cardíaco que pueden ser mortales, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tener una vigilancia adecuada de electrolitos y de la función renal. Las otras hemorragias, sabemos que el aumento de los ACO2 va a generar un compromiso a nivel plaquetario, por ejemplo. Las infecciones son un desencadenante, pero también pueden ser unas consecuencias. Los pacientes van a tener más predisposición a generarlas. Complicaciones cardíacas, muchas veces secundarias a la hiperpotasemia que dijimos. Cuadros de hiperfosfatemia, ¿sí? Eso también se puede presentar. Y lo más grave es que la hiperfosfatemia normalmente va acompañada de hipocalcemia y pues una acidosis. Dentro de los paraclínicos, entonces aquí puse un mundo de paraclínicos que están en los libros normalmente, ¿sí? Por ejemplo, depuración de creatinina, muy limitada su uso en pacientes con injuria renal aguda, entonces de entrada no se pide. Algo que sí nos puede utilizar, y eso es algo como que lo aprendan, son dos cosas importantes. Una, el FENA, la fracción excretada de sodio, y la otra, la relación BUN-creatinina. ¿Para qué me sirven? Para orientarnos, no es algo patognomónico, pero sí nos dicen, hombre, esta puede tener una lesión renal, prerrenal o renal. Listo, se acabó. Con respecto al FENA, si es por debajo de 1, significa que la lesión puede ser prerrenal. ¿Eso qué significa? Hombre, el riñón está funcionando. La capacidad de concentración de la orina del riñón todavía está. Entonces puede ser que lo que no esté afectado sea el riñón, sino lo que esté antes. ¿Sí? Y si el FENA está por encima de 1, significa que esa capacidad de concentración de la orina ya está alterada. Entonces, la lesión normalmente va a ser renal. Y la relación BUN-creatinina, si está por encima de 20, es muy indicativo de que sea lesión prerrenal. Pero como les digo, esto no es una camisa de fuerza, simplemente nos va a orientar a algo. La creatinina sérica es como el gol estándar, o sea, no es el gol estándar realmente, pero sí es como la herramienta más valiosa que nosotros vamos a tener, ¿sí? La cisteína y la interleuquina 18 son cosas muy bonitas, muy de libros, muy de investigación, pero realmente nunca en mi vida he visto formularlas para diagnosticar una injuria renal aguda. Están en los libros, pero pues como tenerlas para información, pero realmente en la clínica no se utilizan. Lo que se utiliza es esto, ¿sí? El nitrógeno ureico, el BUN, el parcial de orina es súper importante. Todo paciente es un pecado mortal que un paciente con injuria renal aguda no tenga un uroanálisis, ¿sí? Nos va a dar muchísima información. ¿En qué momento pedir una ecografía renal? El momento en que la causa que nosotros estemos sospechando sea obstructiva y que no la conozcamos, ¿sí? Y la biopsia renal en aquellos casos de injuria renal aguda renal, en los cuales no tengamos una causa clara y que necesitamos determinar esa causa para poder llegar a una conclusión o dar un manejo. Estas son unas características que podemos encontrar en el uroanálisis. Varias cosas nos pueden orientar, ¿sí? Por cuestiones de tiempo, pues les dejo la tablita, pero tenemos que mirarlo y tenemos que hacer un análisis cuidadoso del uroanálisis, mirar si es de origen glomerular, mirar si tiene hematuria, mirar si tiene leucocituria, si tiene cristales, si tiene cilindros, y eso nos puede orientar mucho a qué niveles que tenemos el compromiso. Es importante, dentro de las órdenes clínicas, acostumbrar a hacer un adecuado plan de manejo, dejar pacientes y se tiene que dejar
vigilancia de líquidos administrados, líquidos eliminados, hacer un cálculo adecuado del gasto urinario, ¿sí? Y en base a eso determinarlo. ¿Por qué? Porque los pacientes que están cursando con una oliguria tienen un peor pronóstico, ¿sí? Inclusive pueden desarrollar más fácil en una necrosis tubular aguda. Inclusive es uno de los marcadores para mirar si vamos a llevar al paciente a terapia de reemplazo renal. Dentro del tratamiento, es una enfermedad que es prevenible, ¿sí? En la mayoría de los casos. Siempre evaluar los factores de riesgo de los predisponentes a injuria renal aguda. Dentro de un paciente hospitalizado, garantizar en la medida de lo posible un volumen circulante efectivo adecuado. Si uno ve que el paciente está vomite o sangrando, adecuada hidratación o si es el caso, transfusión de glóbulos rojos, evitar medicamentos nefrotóxicos o si dado el caso el paciente necesita hacer una adecuada vigilancia de la función renal, ¿sí? Dependiendo del medicamento. Por ejemplo, vancomicina. La vancomicina es un medicamento que nosotros utilizamos para infecciones por gram positivos. Es algo que se utiliza a diario, ¿sí? Pero entonces algo que se tiene que hacer es una vigilancia juiciosa, ¿sí? De la función renal cuando se utilizan medicamentos como estos. Mirar el gasto urinario y tratar de hacer un tratamiento en base a la etiología de una manera precoz. Medidas generales, pues esto es más que todo para los pacientes renales en sí. Hablan de unas restricciones en sodio, en potasio, en proteínas, en fósforo y en líquidos. Bueno, pero entonces ustedes llevarían a este paciente de terapia de reemplazo renal. Pues estas son las indicaciones: síndrome urémico, hipercalcemia, que no responde, es lo primero, hipercalemia, perdón, acidosis metabólica refractaria, una sobrecarga hídrica que no responde a manejo diurético, una tasa de filtración por debajo de 10, una creatinina por encima de 6 y un BUN por encima de 8. Podemos ver que el paciente que estamos comentando pues tiene varias indicaciones. Realmente no se llevó a terapia de reemplazo renal, ¿sí? El paciente se presumió que la causa más fuerte o la que más estaba generando la injuria renal aguda era la porrenal. Sí, realmente el señor estaba completamente tapado, tenía un volumen prostático enorme, como de 200 mililitros. Entonces lo que se hizo fue hacer la nefrostomía, se derivó y esperamos cierto tiempo, 24 a 48 horas, para mirar si respondía de alguna manera. ¿Sí? Esto suena complicado de aprenderse. Esta es una diapositiva que creería yo que les va a dar algo de risa. Son las vocales, ¿sí? Es una mnemotecnia para que tengan presente cuáles son las indicaciones de terapia de reemplazo renal. La A de acidosis, la E de electrolitos, entonces la hipercalemia que no responde a manejo. La I, intoxicación, normalmente puede ser intoxicación por salicilatos, es uno de los ejemplos clásicos. La O de overload, sobrecarga de volumen, y la U de uremia, como por si el doctor Serna les pregunta en ronda que cuáles son las indicaciones de terapia de reemplazo renal, las tengan en la cabeza o en la libretica. Hay varias formas de terapia de reemplazo renal. La que más se utiliza son las hemodiálisis intermitentes y realmente es la que nosotros utilizamos aquí. Y tenemos esta terapia de reemplazo renal continuo más para los pacientes que tienen algún tipo de compromiso o están en UCI o que están críticamente enfermos. Este es un resumen como para que también lo tengan en el celular. ¿Qué hacer? Siempre valernos de un adecuado diagnóstico, un adecuado abordaje clínico, ¿sí? Descontinuar los medicamentos nefrotóxicos, siempre tratar de clasificar al paciente si tiene enfermedad prerrenal, renal o posrenal, y eso me va a guiar el manejo. ¿Listo? Determinar en algún punto si el paciente tiene alguna indicación de terapia de reemplazo renal. Listo, entonces como les comentaba, ya para terminar, el paciente se consideró que estaba con una sepsis, con un posible floco urinario. Se documentó un germen B positivo, se dio manejo con carbapenémicos, el paciente realmente tuvo una adecuada respuesta, tuvo una modulación adecuada de la respuesta inflamatoria. Por parte de la injuria renal se inició manejo, ¿sí?, de su componente prerrenal. Si el paciente se hidrató adecuadamente, el paciente mejoró cifras tensionales y una perfusión distal, mejoró su perfusión. Como les comenté, se le dio mucha importancia al componente posrenal, se solicitó valoración por urología. Ellos lo que hicieron fue una derivación bilateral con nefrostomías
realmente el paciente hizo un gasto urinario altísimo los 2 días posteriores a estas nefrostomías, ¿sí? El paciente mejoró muchísimo. 7 días posterior al ingreso, ¿sí? El paciente tuvo una función renal cercana a la basal, se estabilizó hemodinámicamente y gracias a que se controló este foco infeccioso, se controló su injuria renal aguda, se planteó finalizar el manejo antibiótico en casa. En consulta externa lo volvimos a ver nosotros y realmente tuvo una muy buena evolución, no tuvo ninguna complicación, aparte pues de su enfermedad de base, y su función renal siguió normal. Entonces los mensajes que les quiero dejar para llevar a casa: síndrome, que la injuria renal aguda es un síndrome caracterizado por un rápido deterioro de la tasa de filtración glomerular, produciendo retención de productos nitrogenados, alteraciones electrolíticas, como vimos, esta hipercalemia, la hiponatremia, la hiperfosfatemia, la hipocalcemia, los desórdenes del equilibrio ácido-base, principalmente acidosis, patología con gran carga de morbimortalidad y alta carga de complicaciones que no se puede desmeritar, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Se tiene que hacer una clasificación adecuada, utilicen la escala que quieran, personalmente nosotros utilizamos la CADIGO, plantear el origen por renal o prerrenal, con eso basándose en los hallazgos clínicos y paraclínicos, y eso establecer el manejo oportuno, recordar el AEIOU, ¿sí? Para las indicaciones de terapia de reemplazo renal, y nunca desmeritar una injuria renal aguda. El pronóstico puede llegar a ser muy sombrío, y esto incluye pérdida de la función renal permanente e incluso el paciente puede morir, como vimos en los estudios. Siempre recordar el hospital donde todos nos formamos, ustedes se están formando, donde yo me formé, muy agradecido con mi universidad, muy agradecido con el Hospital San Juan de Dios, ¿sí? Y les quería mostrar también el sitio donde estoy haciendo mis prácticas. El de arriba es una de las clínicas, son dos: Foscal Internacional. Es un complejo grandísimo, tiene más de 400 camas, y el otro es Foscal como tal, que fue la primera clínica, que es como nuestro punto de referencia. ¿Listo? Esto está ubicado en la ciudad de Floridablanca, aledaña o en la área metropolitana de Bucaramanga, y la universidad es la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Para mí realmente fue un placer estar con ustedes en la noche de hoy, ¿sí? Hablar de lo que nos apasiona, que es la medicina, y más que todo la medicina interna. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, alguna queja. Y ya, eso era lo que les tenía preparado para hoy. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Sí me oyen? Sí, Sofi. Sí, Sofi. Doctor, es que no sé si le entendí bien en lo de las clasificaciones, lo de lesión renal aguda y lo de enfermedad renal aguda. Okay. No sé si entendí bien que solo se diferencian como que por el tiempo, que una es menor de 7 días y la otra mayor. Eso Creo que es como una cosa que es bastante confusa, ¿sí? Cuando nosotros, inclusive en inglés, también es enredado, ¿sí? Es enfermedad renal aguda o desórdenes renales agudos, ¿sí? Es como el nombre grande, y dentro de ella se incluye la injuria renal aguda, ¿sí? Es como un tipo. La injuria renal aguda habla de términos de hasta de 7 días. En algunos textos hablan de que las enfermedades renales agudas están entre 7 y 90, como para diferenciarlos de la enfermedad renal crónica, ¿sí? Pero como los puntos de corte más importantes son esos: injuria renal aguda por debajo de 7 y la enfermedad renal crónica por debajo de 90, que son los cambios que ya se presentan por lo menos durante 3 meses. Esos son como más, los problemas son como de traducción del español, del inglés al español. Sí, pero pues no, eso hay unas gráficas súper bonitas que tratan de aclarar eso, sí, pero no las traje como para no alargar más la charla, pero pues no es como más, no tiene como mayor peso. listo, doctor, gracias. Listo, no sé que tengan alguna otra duda o inquietud. Bueno, Héctor, creo que no hay más preguntas. Entonces, muchas gracias por esta revisión de tema. Estuvo muy bien. Creo que todos llevamos mensajes muy claros. Y a todos los chicos por participar. Saben que va a quedar grabado en el
Gracias, hasta luego.